Bueno, hemos leído un texto bastante conocido, yo creo, ¿no? Que aquí se titula Jesús calma la tempestad. Y antes de entrar en el tema, me gustaría haceros una pregunta y me gustaría por lo menos un par de respuestas o tres. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este texto? Tempestad. La tempestad. Muy bien. ¿Alguna cosa más? El sueño. ¿Algo más? El verbo llamar. Llamar. Llamar a tempestad. Ah, el decirle a la tempestad y que se calme, ¿no? Sí. Bien. Gente de poca fe. Gente de poca fe. Bueno, con eso más o menos me vale. Está todo enlazado. Pero yo esperaba, fijaos, me habéis sorprendido. Se ve que algo habéis meditado en el tema. Porque yo esperaba que la mayoría iba a decir que el Señor le ordenó a la tempestad que se calmara y se calmó, ¿no? Bueno, vamos por parte. Este pasaje para mí, durante mucho tiempo me había fijado, pero digamos, no había prestado mucha atención hasta que hace ya unos cuantos años me empecé a fijar en los detalles y el Señor me habló mucho. La tempestad, por ejemplo, si yo os pregunto, creo que casi todos estaréis de acuerdo, ¿a qué hace referencia normalmente? A los problemas de la vida, circunstancias, situaciones. Y todos pasamos tempestades, ¿verdad? El tema es cómo las pasamos. ¿Cómo pasamos las tempestades? Pero vamos al detalle. Nos dice que el Señor es curioso además, y vamos a leer un poquito en el versículo, en el párrafo anterior, versículo 20, nos dice, porque viene uno y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y quiero hacerlo esto como introducción porque muchas veces nosotros nos podemos identificar con este personaje, que por cierto, según nos dice aquí, era un escriba, alguien instruido. Ah, Señor, yo te sigo. Y Jesús, que conoce los corazones, le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dicho de otra manera, en un lenguaje más actual, mira, no sé si eres consciente, si me sigues, de qué clase de vida vas a llevar. Porque yo no sé dónde voy a dormir esta noche. No tengo una casa fija. Esa era la clase de vida que el Señor llevaba. Aleluya. Y se lo dice al otro, ¿no? Otro dice aquí, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús parece durísima y nos escandaliza un montón. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sus muertos. Es decir, ¿de qué te sirve estar con tu padre, cumplir todo, si estás muerto espiritualmente? Y este mundo está muerto espiritualmente. Pero bueno, no es ahí donde quiero entrar. Lo digo porque el Señor a veces te pone en situaciones, y esta frase supongo que a más de uno puede que lo haya escandalizado,
pero con el Señor también a veces tenemos que enfrentar escándalos, porque Él es la verdad. Y Él, cuando tiene que ir al grano, con mucho amor, con mucho respeto, pero no te hace, como decía mi padre, no te dora la píldora, no te halaga, sino que cuando te tiene que señalar algo, te lo señala. Pero bueno, vamos al tema. Después de esto, después de esta escena, entramos en el párrafo de hoy. El párrafo, lo primero que quiero decir es que no es una parábola, no es un cuento, es una anécdota. Es decir, es algo que ha pasado realmente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto va a enfatizar lo que el Señor nos quiere decir. Dice que entrando Él en la barca, es decir, están en el llamado Mar de Galilea, que es el lago de Genesaret. Había una barca, se sube en la barca y los discípulos le siguen. No te dice más o menos cuán grande o cuán pequeña era la barca. No creo que fuera un transatlántico como el Queen Mary. Yo más bien me da la impresión de que a lo mejor cabían, pues qué sé yo, entre 7, 12 o 13 hombres. No sé, una barca grandecita, pero pongamos como mucho que llegaba desde aquí hasta el final. Una barca. Además, en aquella época, pues la técnica, me imagino, sería de madera y calafateada, o sea que tampoco era una joya de lujo. Se montan, dice, y he aquí, estando ya en la barca y en el agua, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Seguimos un poquito más leyendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, en estos dos versículos hay una serie de detalles que a mí me maravillan, yo no sé si a ti. Primero, los discípulos, especialmente Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué eran? ¿Pescadores? ¿Estaban acostumbrados a ir en barca? Sí. Estaban acostumbrados. ¿Tú crees que gente acostumbrada al mar se asusta con cualquier tormentita de nada? Si gente pescadora estaban asustados, quiere decir que la tormenta se las traía. Estaban intentando probablemente achicar agua, no daban abasto, y llega un momento en que se asustan. Gente de mar, gente acostumbrada. Entonces, la situación que te está describiendo es una situación de angustia, donde las circunstancias te pueden, donde tú ves que no eres capaz de sobreponerte, y entonces acuden al Señor, yo creo que además casi por instinto a lo mejor, ¿no? Pero vamos con el Señor. El Señor dice que estaba profundamente dormido en una barca donde está entrando agua, en una tormenta con trueno y tal. Perdonadme la vulgaridad, este tío, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha tomado un Valium, un Octalidón o algo de esto o qué? Dormido. Y no se enteraba.
¿Qué puede causar un sueño tan profundo? ¿Qué calma tienes tú que tener en tu espíritu para poder estar tan tranquilo en esas circunstancias? La relación con Dios. ¿Tú sabes cuál es el remedio contra la ansiedad? La fe, la confianza. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a mirar la tormenta. La tormenta. ¡Ay! ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y luego das un paso más. Señor, ¿cómo es posible que tú me estés llevando hasta este límite? Y a veces puedo escuchar al Señor como si dijera entre líneas, y no te digo la verdad cruda porque te puede dar un soponcio, chaval. Pero que sepas que te estoy llevando al límite yo, sí, yo te estoy llevando al límite. Señor, ¿me estás llevando? Sí. Yo estoy permitiendo la tormenta, Señor, que perecemos. Y el Señor se levanta y les dice a los discípulos, qué razón tenéis, es verdad, no sé por qué os he mandado la tormenta, ¿verdad? ¿Es eso lo que le dice? ¿Qué le dice? Entonces levantándose, no, espera, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, encima me regaña. Pero tú no estás viendo que la barca se está negando, que no podemos sacar el agua, y tú vas y me regañas. Señor, claro que te regaño. No has entendido y tienes que entender la lección básica. Y tienes que entenderla porque es fundamental para tu vida que entiendas esto. Y nosotros todos hoy en día tenemos que entender esto bien. Los tiempos que nos ha tocado vivir no son tiempos para nada fáciles y todo promete a que se va a poner peor. ¿Cómo vas a enfrentar la tormenta? Aunque seas un pescador y estés acostumbrado a la tormenta, y aunque seas muy hábil manejando cosas, el Señor a estos pescadores les viene a querer decir, vuestras herramientas y vuestra sabiduría en el mundo, cuando llegue la hora de la verdad, no os va a servir para nada. No os va a servir para nada. Además, incluso hay un versículo que es muy claro, que dice, Dios prende a los sabios de este mundo en su propia astucia. A los sabios quiere decir a los listillos de este mundo. Porque la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Pero hay gente que se cree incluso que sabe hasta más que Dios, que es capaz de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cuándo las tienes que hacer y de qué manera. Al que ha hecho los cielos y la tierra, y al que los mantiene a pesar de las barbaridades que el hombre hace. A ese le vamos a aconsejar. Es que a veces no usamos ni la lógica. Y nosotros muchas veces queremos bandear las tormentas de esta vida, las queremos pasar con nuestras artimañas, nuestros trucos, nuestra sabiduría, hasta que llega un momento en que el Señor dice, se acabó, hasta aquí, te voy a enseñar de verdad. Y entonces empieza a poner barreras
y fracasan todas tus artimañas, todas tus técnicas, todas tus lumbreras, se te viene todo abajo, te quedas con perdón, pero para que se me entienda, con el culete al aire y ya no sabes qué hacer. Ese es el mejor momento para que tú conozcas de verdad a Dios. Ese es el mejor momento para que tú aprendas y veas de verdad quién es Dios. Mi conversión fue así. A mí se me cayó todo mi mundo. No sé, la verdad es que no es por nada, pero no he escuchado ningún testimonio que coincida en esto con el mío. Normalmente escucho a gente que la vida se la ha destrozado tal y cual. Yo no, mi caso fue, yo tenía muy claro lo que quería. Yo quiero esto, construir mi vida de esta manera, estudiar una carrera, tal, casarme, esto, lo otro. Y el Señor lo que usó para darme cuenta de que lo necesitaba es que me barrió con todo. Se fueron cayendo uno a uno todos los pilares en los que yo confiaba. ¡Bum! Me quedé en el aire. De hecho, mis palabras en oración para mi conversión fueron, llorando a lágrima viva: Señor, si tú de verdad existes y eres real, ayúdame. Esa fue toda mi oración, no hice nada más. Y el Señor me respondió. Y hasta ahora. Pero Él lo que hizo fue quitarme todo aquello en lo que yo confiaba. Y la palabra fue clara, yo la entendí perfectamente. Tú no puedes bendecir tu vida la bendigo yo. Tu vida la guardo yo. Esta lección es básica, hermano. Y cuando vienen tiempos difíciles y cuando tú te estás esforzando como los apóstoles y ves que ni aun esforzándote vas a lograr nada, ¿no te parece que al menos tendrías que buscar otro punto de apoyo? ¿Por qué Jesús podía dormir tan tranquilo? Que tiene tela. Métete en situación. La barca moviéndose, el agua entrando, algo le tendría que salpicar. No sé dónde estaría, a lo mejor en una esquina y tal, o que tuviera un techadillo, me da igual. ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo? ¿Sabéis qué le dice el mismo Señor a unos que vienen enviados, creo que por Herodes? Que le dice, bueno, te van a matar, no sé qué, creo, algo así, no me acuerdo exactamente del pasaje, lo podéis buscar. Y el Señor le dice, id y decid a aquella zorra que hoy mañana ha hecho fuera demonios, y entonces cuando llegue el momento ya me matarán. Pero mientras mi Padre no dé la autorización, no me va a pasar nada. ¿Por qué podía dormir Jesús tan tranquilo? Porque Él era consciente de que dependía totalmente de su Padre. Y si su Padre no daba autorización, la tormenta podía darle la vuelta al mapa de Israel, que da igual. A mí no me va a pasar nada, no es mi hora. Y en tu vida pasa igual. Y luego, hermano, otro tema. Siempre estamos esperando, de hecho es lo que aquí al final el Señor les concede, que la tormenta se calme. No siempre en la vida, hermano, Dios te va a calmar la tormenta. A Pedro en otra ocasión también en la barca le dice, sal fuera, ven.
y le ayuda a andar por las aguas. Dios a veces quiere que tú andes por las olas. Porque, hermano, fíjate que lo que dice aquí es que el Señor le dice, ¿por qué teméis? Dios tiene que arrancar el miedo de tu corazón. El miedo es un impedimento para que tú puedas cumplir plenamente la voluntad de Dios. Te paraliza o te hace hacer cosas tontas o tomar decisiones equivocadas. Los primeros mártires iban a la muerte, iban glorificando el nombre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que eran Superman? ¿O que habían descubierto algo y vivían de una forma que cualquier circunstancia no les paralizaba? No les hacía panicar, como se suele decir. Como decía el apóstol Pablo, mi vida está escondida con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El apóstol Pablo fue apedreado. Le dieron varias veces latigazos. Fue insultado, pasó hambre, pasó necesidad, frío, calor. Cogemos la vida del apóstol Pablo y parece que fue el apóstol Pablo, por Cristo padeció un montón. Pero como él mismo dice, a todo me he enfrentado y a todo lo he vencido. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Es decir, ¿qué te está incluso diciendo? Fíjate, en las peores circunstancias, y aun cuando espiritualmente me encuentre más débil, puedo clamar a Él y tengo su poder. Amén. Porque Él es mi roca, no mi espiritualidad, no lo mucho o lo poco que sepa, no lo más o menos que me comporte, no mi sabiduría, no mi saber hacer en el mundo, no mi saber hacer espiritual. Él es mi roca. Y sea cual sea las circunstancias, yo clamo a Él y Él responde. Esa es la lección básica que tenemos que aprender, que nuestro Salvador, Redentor y el que nos fortalece y edifica es Jesucristo. Que además tiene una ventaja. Si fuera el pastor, por ejemplo, cuando tú salgas por esa puerta, el pastor no va contigo. Cuando tengas un problema, ¿cómo te va a ayudar el pastor? Si es el apóstol o si es lo que sea. Pero cuando tú sales por esa puerta, Cristo va contigo. Estés donde estés, estés como estés, Cristo está ahí. Aunque estés en el planeta Marte. Y Él no te va a dejar. Entonces, hermanos, en definitiva, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Dios te va a sacudir. De hecho, yo creo que a algunos ya Dios les está sacudiendo bien. Porque Dios nos tiene que preparar como pueblo suyo. Dios nos ama. Pero el verdadero cristianismo nunca ha sido, no es y no será una religión al estilo de lo que hoy entendemos.
Y ahí es donde nos equivocamos. Pensamos que solo se trata a veces de hacer ciertas cosas, ciertos ritos, 4 oraciones rutinarias. No. La verdadera cristiandad, el verdadero cristianismo es una relación entre Cristo y cada uno de nosotros. Y todo lo que no pase, lo que no nazca y lo que no sea fruto de esa relación, no te va a servir para nada. Haz lo que quieras. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque cuando llegue la hora de la verdad, yo no sé lo que nos tocará vivir a cada uno de nosotros. No lo sé. Solo sé que el Señor me carga por muchos de vosotros, que hago oraciones y que lo primero que hago cuando me toca venir aquí a predicar es decirle al Señor: Señor, yo no sé lo que tu pueblo necesita, pero tú sí. Sé tú y no yo. Además, dar un discursito, aunque sea muy bonito y esté muy bien, ¿eso para qué sirve? Yo lo que te pido y lo que le pido casi todos los domingos es: Señor, ministra tú a tu pueblo. Ministra tú. Sé tú el que les hable. Tú sabes lo que hay en sus corazones, tú sabes lo que les atemoriza, lo que les angustia, lo que les estresa, tú sabes sus cadenas, sus debilidades, sus problemas. Ministrales tú. Sé tú, es tu pueblo, yo solo soy un instrumento. Y el Señor, yo tengo claro que Él es fiel. Evidentemente, Él no obliga a nadie. Él no te va a coger de una oreja y te va a decir: crece en fe. Eres tú quien tienes que acercarte a Él, descansar en Él. Cuando te falten fuerzas, pedírsela. Pero el verdadero cristianismo, vuelvo a decir, hermano, hermana, desengáñate. Desengáñate. Con 4 ritos no vas a enfrentar los verdaderos problemas de la vida. No. Es más, te desafío. Porque yo he intentado hacerlo. Y he fracasado en todo. La calma, la paz, no te la va a dar nadie más que Jesús. Y el aprender, porque es muy fácil estar en paz y tranquilo, cuando todo, como dicen en francés, cuando la vie en rose, todo es de color de rosa. Así es muy fácil estar en calma. Pero cuando no tienes trabajo, no sabes si vas a comer o no vas a comer, dónde vas a dormir, como el Señor, ¿dónde dormiré esta noche? Y está tan tranquilo, no se preocupa. Mi Padre proveerá. Y eso no se improvisa. Eso lo puedes intentar fingir, pero se te va a ver el plumero. La fe o la tienes o no la tienes. Si la tienes, se te notará. Y si no la tienes, también se te notará. Por eso el Señor, y con esto termino, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quieres dar frutos del Espíritu? ¿A qué esperas para engancharte al Espíritu? Engánchate, apriétale y no le sueltes. También hacer esfuerzos uno. Sí, tener fe. Tener fe, hacer esfuerzos para llegar.
No Sí, pero pensar que voy el a otro día... sentarme y Dios me dará aunque oro. Sí, pero también expliqué el otro día algo de esto. No es el esfuerzo humano, es el esfuerzo de permanecer en fe, de estar siempre ahí. Pero las fuerzas y el poder te lo da el Señor. Si el Espíritu Santo, te lo voy a decir claro, Farida, si el Espíritu Santo de verdad está en tu vida, tú no puedes estar quieta. No, eso sí. No hay nadie que tenga de verdad al Espíritu y que pueda estar quieto en cuanto a hacer algo para el Señor. Es imposible. Salvo que tú me digas que el Espíritu Santo no vive y no hace en ti la voluntad de Dios. Si tú entiendes eso, vale, yo entonces te lo acepto. Pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, que es Dios mismo en tu vida, esté ahí así? Cuando tú mismo le has dicho, Señor, obra en mí. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, ya. Es imposible. Lo que pasa es que a veces no usamos la lógica. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Bueno, sí, el hermano del Señor, que tan mal entendido es. Muéstrame tu fe por... que es la lucha eterna entre católicos y protestantes, porque los católicos dicen, bueno, pues está Santiago que dice, cuando no hay ningún problema, porque los protestantes lo que decimos es algo tan sencillo como que por obras tú nunca vas a ganar la salvación. Ahora, es imposible que seas salvo y no hagas obras que agraden a Dios. ¿Me entiendes la diferencia? Si de verdad has nacido de nuevo, has nacido. ¿Pero has nacido de qué? Del Espíritu, ¿vale? ¿Y eso qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tú cómo sabes que un niño recién nacido está vivo o está muerto? Está vivo. Porque si hay vida, se nota que hay vida. Si no da frutos de que está vivo, es que está... ¿Por qué dice que los muertos entierren a sus muertos? Pero si la gente se mueve y hace cosas así, pero espiritualmente encefalograma plano. ¿No lo entiendes? Tú puedes moverte, hacer una vida normal en el mundo, todo lo que tú quieras, pero esas personas tienen vida espiritual. Si no hay vida espiritual, no han nacido de nuevo, tienen una vida carnal. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos están en lo que están. Pero tú, si de verdad quieres seguirme y quieres vivir espiritualmente, ya sabes. Aleluya.